Hola a todos, el día de hoy presentaremos el proyecto final correspondiente a la asignatura de bases de datos. El equipo está conformado por Fernanda Alanís, Jimena Castillo y Armando Guzmán. El tema que elegimos para trabajar este semestre es sobre series y películas apoyándonos de la información que brinda el portal IMDb, que prácticamente es una base de datos que almacena información relacionada a las producciones realizadas en todo el mundo. Como ya les comentó mi compañero Armando, sacamos información de una página de películas. Entonces, el objetivo de nuestro proyecto es ver cuáles son las películas más populares en la última década, entendiendo popularidad como la cantidad de número de votos que tuvo una película. Los conceptos básicos que utilizamos fueron tablas, registros y campos. La arquitectura de los tres niveles que ocupamos para desarrollar el proyecto. Bueno, a ver, la arquitectura de los tres niveles se refiere a un enfoque en el diseño de sistemas de información y de base de datos. Hay pues tres niveles, está el nivel físico, el nivel externo y el modelo de datos relacional. El nivel físico se refiere a cómo se almacenan los datos físicamente en el sistema, incluyendo detalles sobre la estructura, el almacenamiento en disco y entre otros aspectos relacionados al almacenamiento físico de los datos. El nivel externo o de usuario se refiere a cómo los usuarios interactúan con el sistema, incluyendo la interfaz del usuario y cómo se presenta la información. Y por último, tenemos el modelo de datos relacional. En este modelo, los datos se organizan en tablas con filas y columnas. Cada tabla representa una entidad y las relaciones entre entidades se establecen mediante claves. Es aquí en donde hacemos un gran uso de SQL. La manera en la que nos relacionamos en este proyecto es sobre todo con el modelo de datos relacional, ya que representamos todo de manera tabular con filas y columnas. Asimismo, pudimos establecer claves primarias y foráneas, que también vimos en clase, para mantener la integridad referencial. Debido al objetivo que tenemos, que como les había comentado, era ver cuáles son las películas más populares en la última década, lo que vamos a proteger en nuestra información es el ID, el número de votos. O sea, el número de votos lo vamos a ver como las visualizaciones que tuvo la película y las películas relacionadas con los directores. Ok, a continuación pues les voy a explicar más o menos en qué consiste el script. Eh, pues en la parte de aquí comenzamos importando SQLite y aquí comenzamos a crear nuestras tablas que corresponden a las tablas de películas y a las tablas de producción. Posteriormente importamos librerías para los widgets y en esta parte de aquí creamos los botones de los widgets que corresponden a la parte de insertar películas, insertar miembros de producción, mostrar el arreglo de películas, mostrar el arreglo de miembros de producción, mostrar una de las tablas de películas, mostrar las tablas de producción, buscar una película mediante su ID, buscar miembros de producción, actualizar las tablas de películas y actualizar las tablas de miembros de producción, borrar una película de las tablas, borrar un miembro de producción y salir. Entonces, para el botón de insertar películas, creamos el método insertar película y en la primera parte, pues, creamos un botón que nos manda al menú principal y después creamos celdas para cargar todos los datos correspondientes a la película. Eh, Después en este submétodo es donde los valores que escriba el usuario se les va a asignar a la parte de la tabla. Y pues en esta parte pues mostramos por pantalla todas las celdas a llenar y al botón uno le asignamos el método de insertar películas. Eh, para la parte de insertar miembro de producción es análogo.
Igual creamos un método de insertar miembros de producción. Eh, Después, nuevamente creamos el botón de volver al menú. Creamos los botones para las celdas en los campos en los que se debe de llenar para agregar un miembro de producción. Y en este submétodo que dice búsqueda, agregamos a la tabla el nuevo miembro de producción a la base de datos. Y pues al final, al botón número 2 le agregamos el método de insertar miembro de producción. Para el siguiente botón, creamos este método que es básicamente muestra el arreglo de las películas que están en nuestra base de datos. Lo único que hacemos es meterlo a este método y una vez que se oprime el botón número 3 pues se muestran todas las películas que están en nuestra tabla. De manera análoga sucede con los miembros de la producción. Creamos este método para guardarlo en el botón número 4, que a la hora de presionarlo muestra el arreglo de los miembros que están en la base de miembros de producción. Luego, en el siguiente método, que dice tabla P, que es tabla de películas, prácticamente también es similar a los anteriores, pero lo único que hace es darle un formato y mostrarle en forma de tabla. Cuando el usuario oprime el botón 5, se muestra una tabla con las películas que están en nuestra base. Lo mismo para la tabla de miembros de producción. Es prácticamente un método que crea una tabla o bueno, un formato de tabla para mejor entendimiento de la base. Y se le asignó la opción 6 o el botón 6. Luego, en la parte de búsqueda de películas, creamos este método de búsqueda de películas para que a través de este botón entrada a buscar, eh, el usuario en la celda de entrada a buscar ponga el ID de la película que quiera encontrar y a través de este botón cargar, se busca en las tablas la película que queremos y le asignamos el botón número 7. Y lo mismo para la búsqueda de miembros de producción. Creamos este método para la búsqueda eh, a través de el botón de entrada a buscar, que es una celda, con el ID de alguno de los miembros, lo buscamos y con el botón cargar nos aparece en pantalla. Luego, el de actualizar tabla es muy parecido a los primeros. Prácticamente agregamos todas las celdas para actualizar alguna de las películas que queramos cambiar. Y nada más que lo que cambia es que se le pide el ID de la película para poder actualizarla y a través de este método se actualiza la película que queremos cambiar. Y le asignamos el botón número 9. Lo mismo para la tabla de miembros de producción. Agregamos todas las celdas para cambiar y le asignamos el botón número 10. Luego tenemos el método para borrar alguna de las películas de nuestra base. Eh, Prácticamente a través del ID creamos un botón que, que con este método, una vez asignado ese botón, lo que hace es meterse a la tabla y borrarlo de nuestra base de datos. Y con el botón cargar se ejecuta la acción y le asignamos el botón número 11. Lo mismo para los miembros de la producción. Mm, Creamos el botón para el ID de los miembros de la producción y a través de este método borrar, ejecuta esa acción de borrar de nuestra base a algún miembro de la producción. Y pues el último método es el botón de salir y en esta parte de aquí agregamos todas las opciones de nuestro menú y con en la celda display nos muestra todo nuestro programa. Y eso es prácticamente lo que trata el script.
También tenemos el modelo de entidad-relación, en donde tenemos dos entidades, Title Basic y Name Basics. Estas entidades cuentan con atributos, los cuales son los atributos de Title Basic, son directores, escritores, género, su título primario, cuánto tiempo duró, el título original, los números de votos, que como ya les había dicho, eran como las visualizaciones, el año en que se creó, bueno, el año en que terminó la película, el año en el que, y en el año en el que se terminó. Y también tenemos Name Basic, que los atributos son más que nada acerca del director, que es como su nombre, su profesión, su cumpleaños y bueno, el día en que falleció. Y tenemos que estos se relacionan, eh, tienen una razón NN, es decir, que tienen, que se relacionan muchos a muchos. Y por otro lado, también tenemos el álgebra, el álgebra relacional de nuestras búsquedas, y aquí hicimos la unión y la intersección. La unión la vamos a conocer, o sea, la unión de dos relaciones, R y S, es una relación la cual va a tener los registros de R en S o en ambas, y se van a eliminar los registros duplicados. Y la unión se conoce como la relación que contiene el conjunto de la intersección, perdón, se conoce como la relación que contiene el conjunto de todas las filas que están tanto en la relación R como en la S, y R y S deben ser compatibles. Entonces aquí lo que hicimos fue hacer la unión de búsquedas. Entonces, por ejemplo, en la primera unimos el nombre del director, bueno, o el título, o sea, que la búsqueda fuera por director o por título. En la segunda, la búsqueda puede ser por película o por género. Y de las intersecciones fue escribir la búsqueda por director y por año de cumpleaños, y la otra fue escribir por película y por el título original. Bueno, bueno, además de todo lo que hicimos en Python, también estuvimos haciendo la parte de SQL, que como podemos ver aquí, primeramente hicimos toda la parte de la creación de las tablas, cada uno con sus respectivos atributos, y cada tabla corresponde a cada una de las identidades. Por una parte tenemos name basics con todos los atributos antes mencionados, cuya llave primaria va a estar dada por ncons, el cual es un código que se puede identificar como un ID, que simboliza a cada persona que trabaja dentro de una producción de cine, como podría ser un director, un escritor, actores y productores, demás personas. Es por ello que se hace énfasis en qué tipo de trabajo tiene y cuáles son los títulos por los que es conocido. Por otra parte, creo que me voy a quitar los lentes. Por otra parte, también tenemos lo que es la tabla Title Basics, la cual corresponde ya directamente a todas las películas, series, y en él su clave primaria va a ser el TCONS. Este TCONS es también un ID que identifica a cada uno de estos formatos, ya sea serie, video, película, cortometraje. Cada uno tiene un ID único que se identifica con el TCONS. Y por otra parte, tenemos a los directores, los cuales establecimos como una llave foránea que hace referencia a las personas que están dentro de la producción, que están en la tabla Name Basics. Y esto lo podemos ver en su esquema, que nos queda de la siguiente manera.
que como vemos tenemos la tabla Table Basics con su clave primaria y también secundaria que hace referencia a la llave primaria de la tabla Name Basics. Estas tablas las podemos ver para saber cómo es que se crearon los datos. Déjenlo pongo. En esta parte tenemos la tabla Name Basics. Tardó un poquito en cargar, pero aquí está. Tenemos el NCONS, que como ya había mencionado, es el ID, su nombre primario. Tenemos el año de nacimiento de esta persona, el año en que murió, sus profesiones y los títulos por los que es conocido. Por otra parte, tenemos la tabla Title Basics. Tarda un poco en cargar porque sí son demasiados datos. Bueno, y en lo que carga esta tabla, pues recordemos que nuestro objetivo es encontrar cuál es el director que ha hecho la película más popular. Y por popular nos referimos al número de votos, no tanto a la calificación que obtuvo la película. Como podemos ver, una película o un corto o una serie, pues puede estar relacionada con una calificación promedio o un número de votos. A nosotros únicamente nos va a importar este número de votos. Entonces, continuando con lo que hicimos en SQL, realizamos algunas búsquedas. Algunos, por ejemplo, nos importaron saber cuáles eran las películas que fueron estrenadas a partir del año 2010. ¿Por qué? Porque estas corresponden a nuestra década aproximadamente. Y aquí las tenemos y le pedí que lo ordenara de manera ascendente para que podamos ver que efectivamente son películas que empiezan a partir del 2011. Por otra parte, hicimos una búsqueda en las que queríamos ver, por alguna curiosidad, ver cuáles son las películas en donde el promedio que obtuvo no fue un nulo, ya que como sabemos puede ser que nuestra base de datos contenga nulos en algunos espacios, a excepción en el ID. Entonces, pues aquí vemos todas las películas que no tuvieron un nulo en su calificación. Luego, por otra parte, también nos interesa saber si había nulos, cuáles son las películas que no tienen un valor nulo en el número de votos, que en este caso sería nuestra variable principal. Y aquí tenemos un conteo de muchas de estas películas. Por otra parte, también hicimos el conteo de el número de votos de todas las películas y como podemos ver aquí, la película de Shawshank Redemption fue la película que obtuvo la mayor cantidad de número de votos y esta película la dejamos guardada para más adelante, pues referenciarla y llegar a nuestro objetivo. Por otra parte, por mera curiosidad, quisimos saber cuántas películas, cortos, series tenemos cuántos registros hay en nuestra tabla Title Basics, que como podemos ver son más de 10 millones. Por otra parte, aquí era lo que les decía del número de votos donde no fuera null. Ahí me confundí un poquito, pero es exactamente eso que les había explicado. Luego, por otra parte, también nos interesó saber cuántas son las personas que tenemos registradas, es decir, cuántos registros tenemos en la tabla Name Basics. Como podemos ver, son más de 12 millones de personas, cada uno con un trabajo entre directores, actores, escritores, etc. Y también por mera curiosidad nos interesó saber cuántas de estas personas no estaban muertas, es decir,
aquellas cuyo año de fallecimiento fuera nulo. Y para nuestra suerte fueron más de 12 millones. Es decir, que muchas de las personas que están ahí registradas todavía no han muerto. Por otra parte, haciendo una pequeña subsección, tenemos las subconsultas. Estas subconsultas, la primera que hicimos fue acerca de buscar aquellos directores que hayan hecho películas que efectivamente estén en nuestra tabla de películas. Esto nos dio un total de más de 4 millones de directores. Esperemos a que cargue. Ok, más adelante les iré explicando lo demás que hicimos. Fue que hicimos un conteo de cuántos escritores y directores tuvo cada una de las películas. Y eso se hizo en todo este código de aquí. Luego, aquí tenemos el resultado que les había mencionado. Estas son todas las películas cuyos directores los tenemos registrados en la tabla Name Basics. Luego aquí hacemos el conteo de cuántos escritores y directores tuvo cada película. Ok. Y como podemos ver, pues cada película, en la mayoría de los primeros casos, vamos a encontrar que tuvieron un director y un escritor. Luego más adelante tenemos la relación de una película con su respectivo director. Y recordando cuál fue la película con el mayor número de votos, pues queremos saber de qué película se trata. Y es la película que tiene el siguiente ID T-Cons y cuyo director fue el siguiente. Este también lo guardamos. Y ahora en nuestra tabla de personas que trabajan en el cine, buscamos quién es esta persona. Y esta persona se trata de Frank Darabont. Entonces nosotros podemos concluir que Frank Darabont es el director que tiene la película más popular, es decir, la película con mayor número de votos. Y con ello, pues, logramos nuestro objetivo, que era el saber qué productor o qué director de cine conseguía hacer una película más conocida. Luego, por otra parte, nos interesa saber si podemos insertar un registro. Y como ya lo hicimos aquí, vamos a modificarlo un poco para que podamos ver que realmente funciona. Modificando 9 por un 3, vamos a insertar un registro y vemos que efectivamente se hizo el registro con éxito. De esta manera concluimos nuestro proyecto habiendo llegado a nuestro objetivo que conseguimos a partir de búsquedas, y espero que haya sido claro y que les haya gustado. Así que por todos mis compañeros y en mi nombre les agradezco por su atención.